Hablar acerca de esto. Como saben, nuestro lema es Somos familia. ¿Y por qué decimos que somos familia? ¿Están todos atentos? No los veo a todos atentos. Hay algunos que están distraídos. Este es el lema, Somos familia, es por lo que dice la Escritura acerca de que todos los que somos hijos de Dios, bueno, somos hermanos en Cristo y Jesús es nuestro hermano mayor. Amén. Entonces, somos todos hijos de Dios, somos todos hermanos en Cristo y la Biblia le llama la familia de la fe, ¿sí? O los domésticos de la fe se lee en una versión antigua de la Biblia. Pero las nuevas versiones hablan de la familia de la fe y a eso se refiere, ¿no? A la familia de la fe. Entonces, somos familia en Cristo. Y yo quiero comenzar hablando, seguro vamos a escuchar mucho acerca de esto porque todos hemos preparado conforme a lo que Dios nos ha dado, ¿no? Acerca de este tema, acerca de este lema que hemos elegido de que somos familia. Pero yo quiero hablar acerca de la familia como un diseño de Dios, ¿sí? La familia es un diseño de Dios. Dios tuvo un diseño en su mente antes de la fundación del mundo. Para explicarlo de alguna manera, quizás no es exactamente así, ¿no es cierto? Pero sí entendemos por la palabra de Dios que Dios tuvo en mente un diseño con un propósito, ¿sí? Ya desde antes de la fundación del mundo, antes de que hubiese creado el cielo o los cielos, como dice la Escritura, porque habla de tres, la tierra y antes de haber creado siquiera al ser humano. Ya Dios tuvo un propósito y hubo un diseño en su mente, ¿sí? Entonces, para alcanzar ese diseño que Él preparó de antemano, bueno, hacía falta primero los cielos, después la tierra, después el hombre y después la mujer, ¿sí? Sin la mujer no se hubiese podido cumplir el propósito de Dios conforme a su diseño. Amén. No se agranden mucho que ahora voy a hablar de los defectos de la mujer. No, es una broma. Pero bueno, habla también la Escritura acerca de la gran responsabilidad que tuvo la mujer dentro de ese propósito de Dios, ¿no? Conforme a su diseño. Así que vamos a comenzar leyendo en Génesis capítulo 2 y el verso 18, en el nombre de Jesús. Queremos descubrir este misterio. Yo aprendí un poco más hoy. La verdad, aprendí un poco más acerca de esto. El Señor me reveló un poquito más acerca de este tema. Y bueno, mi intención es transmitirle este aprendizaje a usted. Génesis capítulo 2, porque para eso el Señor me puso, ¿no? Génesis 2, 18 dice, como dije, Dios creó los cielos, la tierra, al hombre, ¿sí? Y después de haber creado al hombre, usted sabe que en el primer capítulo de Génesis, cuando habla de la creación o de la recreación, porque ya había creado hacía millones de años, en la recreación o en la reconstrucción de la tierra, en el sexto día de esa reconstrucción, Dios creó al hombre y dice la Escritura que eso para Dios fue bueno en gran manera. En los demás días, en los 5 días anteriores, Dios no dijo así. Dios dijo que, dice la Escritura exactamente, y vio Dios que era bueno. Primer día. Segundo día, y vio Dios que era bueno. Tercer día, y vio Dios que era bueno. Pero en el sexto día dijo, esto es bueno en gran manera. Eso fue en el momento en que Dios creó al hombre, al ser humano. ¿Por qué? Porque Dios tenía un diseño en su mente. Y había un propósito por cumplir y por establecer y por desarrollar. Entonces, el hombre fue la obra maestra de la creación de Dios conforme a ese diseño, ¿sí? Y conforme a los propósitos que Dios tenía en mente. ¿Se va entendiendo? Entonces, después de crear al hombre, ¿sí? Al varón, dice en Génesis 2, capítulo 2, verso 18, y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo. Le haré
ayuda idónea para él. ¿Sí? No es bueno para el hombre y tampoco era bueno por causa del diseño, ¿sí? Y de los propósitos que Dios tenía. El hombre solo no hubiese podido desarrollar todos esos propósitos que Dios tenía conforme al diseño. ¿Amén? ¿Se va entendiendo? Entonces, Dios tuvo que hacer una mujer para que se cumpliese ese propósito. Porque, por ejemplo, en Génesis capítulo 2, a ver, Génesis capítulo 1, verso 28. Génesis capítulo 1, verso 28. Dice, y los bendijo Dios. Dios bendijo. ¿Qué es bendecir? Es decir bien. Bendecir es decir bien. Dios dijo bien, habló algo bueno acerca del hombre. Y maldecir es decir mal, decir algo en contra. ¿Sí? Entonces Dios bendijo a este hombre, al ser que creó. Y le dijo, le ordenó al hombre, al ser humano que Dios creó, le dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra, dice. Y fíjese lo que dice después, que es lo que estábamos hablando. Le dijo al hombre, sojuzgadla y señoread. Señoread, sed señor, sean señores sobre la tierra. Claro, el hombre y la mujer fueron creados a imagen y a semejanza de Dios. Dios es un trino Dios. Dios es tres personas, ¿sí? Con una naturaleza, la naturaleza divina. Y el hombre es una persona con tres naturalezas, ¿sí? Cuerpo, alma y espíritu. Hay muchos que están distraídos, no me están escuchando y no van a entender. Entonces dice, sojuzgad la tierra, señoread, sean señores sobre la tierra, sean señores, gobiernen. Claro, el hombre fue creado a imagen y a semejanza de Dios. Y Dios es un Dios omnipotente, Dios es un Dios creador, Dios es un Dios que tiene autoridad y dominio y gobierno sobre todas las cosas. Entonces, al hombre que fue hecho a imagen y a semejanza de Dios le dijo, sean señores, ¿sí? Señoreen sobre la tierra, gobiernen la tierra, tengan dominio sobre la tierra. Qué buen deseo. Por eso dice Dios, los bendijo, dijo bien acerca de ellos. Fueron buenos los deseos de Dios para con el hombre y la mujer. ¿Por qué? Porque, repito, Dios tenía propósitos conforme al diseño que Él tuvo en su mente desde antes de la fundación del mundo, en la eternidad pasada. Bueno, entonces, avanzamos. En 1 Corintios, vamos a leer. 1 Corintios, capítulo 11. Bueno, comentando un poquito más acá en Génesis, vemos que Dios tuvo un diseño y vamos a mencionar cuál fue ese diseño. ¿Sí? Una sola vez se permite ir al baño durante la predica. Dios tuvo un diseño. ¿Y cómo le llamamos a ese diseño? Escuche bien. ¿Cómo le llamamos al diseño que Dios tuvo en su mente? Se le llama la familia. La familia. El diseño de Dios fue una familia. ¿Amén? Amén. Entonces, en 1 Corintios capítulo 11 vamos a leer los versos 1 al 3. Primera de Corintios capítulo 11, los versos 1 al 3. Acá ya tenemos al apóstol de la iglesia, al apóstol Pablo. ¿Quién es la iglesia? Nosotros somos la iglesia, ¿sí? Todos nosotros somos miembros del cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Bueno, Dios o Jesús, a través de Jesús, Dios a través de Jesús, constituyó ministerios a favor de la iglesia. Entonces constituyó 5 ministerios: apóstol, pastor, profeta, maestro, evangelista, 5 ministerios, ¿sí? Para la edificación de la iglesia. El apóstol Pablo fue el apóstol designado, constituido por el Señor Jesucristo para nosotros que somos la iglesia. Entonces, los apóstoles fueron los que establecieron la doctrina o la enseñanza, ¿sí? Entonces Pablo nos da la enseñanza,
Dios no eligió a Pedro, a Juan, a Santiago para adoctrinar a la iglesia. Eligió al apóstol Pablo. Por eso en el Antiguo Testamento encontramos la mayoría de las cartas pertenecen al apóstol Pablo, que es el apóstol para la iglesia, ¿sí? Entonces, acá el apóstol está dando doctrina, enseñanza, ¿sí? A nosotros, que somos la iglesia. Y dice en 1 Corintios 11, la primera carta a los Corintios es una carta de orden. Vemos a Dios poniendo en orden a su familia, ¿sí? Pone en orden a la iglesia. Esta carta corresponde en el Antiguo Testamento con el libro de Números, donde Dios puso en orden a su pueblo, que iba por el desierto y que tenía que hacerlo de una manera ordenada. No podían ir cualquiera en cualquier lugar, sin un líder, ¿no? Sin alguien que los... No, tenía que haber un orden. Entonces, esta carta, la primera carta a los Corintios, que es del apóstol Pablo, corresponde en el tema, o sea, el orden, con el libro de los Números en el Antiguo Testamento. Entonces, es una carta para poner en orden a la iglesia, nos pone en orden, nos dice lo que está bien y lo que está mal, nos dice lo que está en orden y lo que no está en orden, ¿sí? Para nosotros, para que conozcamos como hijos de Dios, como familia. Entonces, en el capítulo 11 y el verso 1, vamos a leer los versos 1 al 3. ¿Me están siguiendo? Amén. 1 Corintios 11, versos 1 al 3. Dice el apóstol Pablo, sed imitadores de mí, imíteme a mí, dice, así como yo de Cristo. Acá Pablo nos informa que él imitaba a Cristo. ¡Wow! Qué tremendo, ¿no? Qué tremenda declaración. ¿Cuántos de nosotros nos animamos en esta noche a decir, yo imito a Cristo? Yo me escondo acá. ¿Sí? No cualquiera dice, yo estoy imitando al Señor. Podemos decir de la boca para afuera, pero en nuestra experiencia, realmente estamos imitando al Señor Jesucristo. Pero Pablo dijo, y quedó escrito en la Biblia, él fue un hombre consagrado a Dios, y él dice, sed imitadores de mí. ¿Cuántos diríamos? Usted imíteme a mí. ¿Cuántos diríamos eso? No cualquiera, ¿no? Pero el apóstol fue un hombre consagrado realmente y separado para Dios, y pudo decir esto con total sinceridad, y era una realidad en su vida. Él imitaba a Cristo. Pero vamos a ver por qué nos habla de esto. Sed imitadores de mí, así como yo de Cristo, dice. Él imitaba a Cristo. Bueno, entonces comienza el tema que va a desarrollar después con este anuncio. Dice, sean imitadores de mí porque yo imito a Cristo. Después vamos a ver por qué. Pero dice el verso 2, os alabo, hermanos, porque en todo os acordáis de mí y retenéis las instrucciones tal como os las entregué. Instrucciones. Otra versión dice tradiciones entregadas o cosas entregadas, ¿sí? Y bueno, en este capítulo habla de la cena del Señor, habla del velo de la mujer y así. Entonces, tradiciones, instrucciones, como apóstol para la iglesia. Pero dice, y acá viene nuestro tema, pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón y el varón es la cabeza de la mujer y Dios es la cabeza de Cristo, dice. Vamos a poner la imagen que tenemos acerca de esto. Escuche, dice el apóstol, quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, como vemos allí. Cristo sobre todo, ¿no? Cristo sobre todo, Él es la cabeza. Cristo es la cabeza del varón, ¿sí? O del esposo. La Biblia no habla del novio o de la novia, habla acerca del esposo y de la esposa. ¿Por qué? Porque la voluntad de Dios es que el hombre y la mujer se unan en matrimonio y no anden en fornicación. Por eso le llama esposo y esposa. La Biblia se dirige al esposo y a la esposa. Entonces, Cristo sobre todas las cosas, fíjese que no dice el hombre, sí dice el esposo acá, ¿sí? En la enseñanza, ¿no? Entonces, acá por ejemplo nos habla de que el esposo protege a su familia, lidera a la familia, provee para su familia. Hay una porción de escritura que dice el que no provee para los suyos es peor que un incrédulo. Eso significa que el varón tiene que trabajar y sustentar su familia. Aún los jueces, cuando uno se une en matrimonio delante de los jueces en lo civil, el juez le habla o la jueza le habla al varón
y una de las cosas que le dice es que tiene que trabajar y que tiene que sustentar a su familia. Y la palabra dice, el que no trabaja, que no coma, ¿sí? Y que el hombre debe sustentar entonces el hogar, la familia. Después está la esposa. Este es el orden de Dios, ¿sí? Este es el orden de Dios en cuanto a autoridad. Esto no significa que la esposa es menos que el esposo, ¿sí? Claro, cuando está el esposo debajo de Cristo no decimos nada, ¿no? Él, ¿no? Pero cuando está la esposa debajo del esposo, la esposa no es menos que el esposo. Esto está hablando en cuanto a la autoridad, ¿sí? Y debajo, o sea, la esposa dice, conforta, enseña, alimenta. Cada uno sí tiene su tarea. Cada uno de los cónyuges tiene su función dentro del matrimonio o dentro de la familia, como estamos viendo. Y después los hijos son exhortados por Dios, ¿sí? Dios les pide a los hijos que amen a sus padres. ¿Y qué es amar? El amor es sufrido, el amor es benigno, el amor no busca lo suyo, ¿se entiende? Ese es el verdadero amor. Y a veces como hijos no actuamos de esa manera con nuestros padres, pero Dios nos pide que actuemos de esa manera. Hijos, dice, aman a sus padres y obedecen a sus padres, ¿sí? Entonces, vemos ahí el orden de Dios para la familia. Y dice acá, quiero que sepáis, y esto es la Biblia, es la palabra de Dios. Nosotros podemos estar de acuerdo o no, pero es lo que Dios dice. Y si obedecemos la palabra, va a haber bendición en nuestra vida. Si ocupamos el lugar que Dios nos dio en la vida, en el mundo, al hombre lo puso en un lugar, Dios a la mujer la puso en su lugar, y los dos son lugares realmente de bendición. Y son lugares en donde cada uno de ellos, tanto el hombre como la mujer, tiene la posibilidad de, obedeciendo, ser parte del desarrollo del propósito de Dios conforme al diseño que Él tiene para la familia. ¿Se entiende? Entonces necesitamos tomar nuestro lugar con gozo, ¿sí? Con entendimiento, con fe y con alegría. Y teniendo un entendimiento de que es la voluntad de Dios y que lo que Dios dice está bien. ¿Sí? No, la mujer debe sujetarse al varón. No, yo no quiero. No. Si Dios dice por algo es, o para algo, es para bien. ¿Sí? Y yo suelo decir que para mí lo que Dios le pide al varón es más pesado. Es muchísimo más pesado lo que Dios le pide al varón que lo que le pide a la mujer. Porque al varón le dice que ame a su mujer. Como Cristo amó, dice también. Conforme al amor de Cristo, que el hombre ame a su mujer. Y si el hombre ama a su mujer, bueno, el amor es sufrido, el amor es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no guarda rencor, el amor no busca lo suyo, dice, busca el bien del otro. Entonces, para mí es mucho más pesada la carga del varón, ¿no?, que la de la mujer, en un sentido, ¿no? Entonces, quiero que sepáis, dice. Y es algo que cuando dice la Escritura así, o por ejemplo dice, no quiero que ignoréis, es porque se ignora. Quiero que sepáis, es porque no se sabe bien. No se tiene una revelación de este tema correctamente. Entonces dice, quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, el varón es la cabeza de la mujer, y Dios es la cabeza de Cristo. Bueno, entonces, primero vemos a Pablo, para entender esto, veamos que Pablo nos habló acerca de que él imitaba a Cristo, ¿sí? De que él imitaba a Cristo, entonces nos invitaba a nosotros a imitarlos a él. Bueno, y después de esto, Pablo habla de la sujeción, como hemos leído, los versos siguientes hablan de la sujeción y introduce así este tema. Y claro, ¿qué mejor ejemplo a imitar que el de Cristo, ¿no?, que en todo momento estuvo sujeto al Padre, está sujeto al Padre hasta ahora? ¿Por qué Jesús no viene a la tierra a buscar ya a la iglesia? Porque está esperando que el Padre se lo ordene, ¿sí? Como hijo amado, como hijo obediente, Jesús está sujeto a su Padre. Jesús estuvo sujeto al Padre, está sujeto al Padre y estará sujeto al Padre, como vamos a ver en la Escritura, con la ayuda del tiempo y si usted no se duerme. Amén. Bueno,
Juan capítulo 6, vamos a leer unos cuantos versos. Juan capítulo 6, verso 38. Queremos ver, o voy a quitar algunos para ir más rápido, pero vamos a hablar de la sujeción de Jesús. Hay muchos versículos que hablan en la Biblia acerca de Jesús, de que Jesús es un hijo sujeto al Padre, ¿sí? Porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, dice. No es para hacer mi voluntad. Él estuvo, cuando estuvo aquí en la tierra, ¿me están escuchando, no? Cuando Él estuvo aquí en la tierra, ¿sí?, estuvo sujeto al Padre. Él no buscó hacer su voluntad, sino la del Padre. Él estuvo sujeto. Yo, por ejemplo, cuando hablamos de la humillación de Cristo, que Él dice que hubo 7 pasos hacia abajo, 7 pasos de humillación, dice que Jesús se humilló, ¿sí? Él dice que no escatimó ser igual a Dios para venir a la tierra. Jesús no dijo, bueno, yo voy a ir a la tierra, pero voy a ir con toda mi gloria, con todo mi esplendor, con toda mi majestad, ¿sí? No voy a ir como un ser humano, ¿sí?, corrompido por el pecado. Entonces no escatimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, dice, ¿sí?, sino que tomó forma de hombre, dice, ¿sí? Entonces ahí fue descendiendo. Y Él no dijo, bueno, está bien, yo voy a ser hombre, pero voy a venir a la tierra y yo quiero ser el hombre más importante de la tierra. Quiero ser el más rico de la tierra. Voy a tomar forma de ese hombre, está bien. Voy a condescender. Imagínense toda la gloria del Dios eterno condescendiendo a esto, ¿sí? Condescendiendo al hombre. Jesús no dijo así. Él estuvo sujeto al Padre. Él le dijo, tenés que tener un cuerpo de hombre. ¿Y qué dijo Jesús? Sí, papá. Sí, papá. ¿Sí? Después dijo, bueno, está bien. El Padre le dijo, bueno, pero vas a tener que morir. No, morir yo, nunca jamás. La muerte nunca jamás tuvo dominio sobre Dios. Nunca. Jamás. ¿Sí? Y entonces el Hijo de Dios hecho hombre, porque como Dios no puede morir, pero el Hijo de Dios hecho hombre, o el Dios Hijo hecho hombre, entonces llegó a morir en sujeción al Padre. Y después, siempre digo, Jesús no dijo, bueno, está bien, voy a morir, si hay que morir, bueno, voy a morir, pero que sea rápido, ¿no? Que sea una inyección letal y ¡up!, ni te diste cuenta que te moriste, sin sufrir, sin nada, ponele, ¿no? Él no dijo eso, porque dice la Escritura que se necesitaba de una muerte de cruz. Sufrió la muerte de cruz, y la muerte de cruz fue la peor muerte instalada por el ser humano, especialmente por los romanos, ¿sí? Una muerte muy cruel. Y Jesús estuvo dispuesto. Jesús dijo, sí, papá. Estuvo sujeto a su Padre, ¿sí? Entonces Jesús estuvo sujeto, está sujeto ahora y va a estar sujeto cuando Él vuelva. Yo creo que no hace falta leer versos acerca de eso. Usted puede verlo después. Entonces, para poder avanzar, ¿no?, lo que el apóstol quiere enseñarnos es que como Cristo está sujeto a Dios, este es el centro acá del mensaje, de lo que estamos leyendo en 1 Corintios. Pablo nos quiere enseñar que como Cristo está sujeto a Dios, ¿sí?, el Padre, así también la iglesia, que somos nosotros, está sujeta a Cristo. Ya vamos a entender por qué hablo de la sujeción, ¿sí? Pero vamos prestando atención a esto primero y entendiéndolo. Lo que el apóstol nos muestra, repito, es que como Cristo está sujeto a Dios, así también la iglesia que somos nosotros también tenemos que estar sujetos a Cristo. Es una necesidad, porque ese es el orden que Dios estableció para ser bendecidos, ¿sí? ¿Cuántos entienden que en la obediencia hay bendición? ¿Sí? Hay bendición cuando obedecemos. Hay bendición. Somos bendecidos por el hecho de ser hijos de Dios. Pero si obedecemos, hay una bendición extra, ¿sí? Entonces, necesitamos aprender de que la iglesia debe estar sujeta a Cristo. Y esta sujeción de la iglesia a Cristo está enseñada en los versos siguientes, que hoy no vamos a ver. En los versos 4 en adelante hasta el verso 12, hablando de
de la sujeción de la mujer en la congregación, hablando del velo, de todo eso, bueno, ahí está enseñada la sujeción de la iglesia a Cristo, pero hablando de la sujeción de la mujer, especialmente en aquel tiempo donde se usaba el velo, ¿sí? Que no vamos a ver eso hoy. Pero lo que queremos ver es la necesidad de que la iglesia esté sujeta a Cristo. Y repito, la iglesia somos nosotros. Hay una necesidad de que estemos sujetos a Cristo como nuestra cabeza. Y lo vamos a ver a través de la Escritura, ¿sí? Entonces, a partir de los versos 4 hasta el 12 encontramos ese tema que quizá lo veamos el domingo. Y introduce este tema de la sujeción de la iglesia a Cristo, hablando de la sujeción de la mujer al hombre. Pero como dije, no vamos a verlo hoy. Bueno, y esto de la sujeción, escucha, ahora sí, esto de la sujeción de la mujer al hombre, que algunas ni quieren escuchar, ¿no? Hay hermanos que no quieren ni escuchar. Hay mujeres que no quiero saber nada. Usted no sabe lo que es mi marido, ¿no? Pero esto es la Biblia, es la palabra de Dios. Y hay no solamente una enseñanza práctica, ¿no? Sino también hay una enseñanza espiritual para nosotros. Entonces, eso es lo que queremos ver. Entonces, esto de la sujeción de la mujer al hombre es por causa de a quién representa el varón y a quién representa la mujer. Por eso es que Dios pide sujeción. Y en este caso le pide sujeción a la mujer, que la mujer esté sujeta al marido. ¿Por quiénes representa? ¿A quién representa el varón y por quién representa la mujer en lo espiritual? ¿Sí? El hombre o el varón es figura de Cristo, ¿sí? Entonces, cuando la mujer se sujeta al varón, se está sujetando, está representando la sujeción de la iglesia a Cristo. ¿Se entiende? Entonces, el hombre es figura de Cristo y la mujer es figura de la iglesia. Podemos leer Romanos 5:14. Romanos 5:14. Veo ojos cerrados. Es más tarde el dormir. La hora de dormir es más tarde, todavía no empezó. Bueno, Romanos 5:14. Y el enemigo nos lucha, ¿no? Porque hemos vencido tantas cosas para llegar hasta acá y ahora estamos acá y nos dormimos, ¿no? Entonces dice, no obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aun en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual, escuche, Adán, el cual dice, ¿es figura de quién? Del que había de venir. ¿Y de quién? De Cristo. Entonces, Adán es figura de Cristo, ¿sí? Repito, Adán es figura de Cristo. Y Efesios capítulo 5, Efesios capítulo 5, versos 22 y 23. Efesios 5, versos 22 y 23, dice, las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. ¿Por qué? Porque el marido representa a quién? Al Señor. ¿Se entiende? Entonces es por causa de a quienes representan. ¿A quién representa el varón y a quién representa la mujer? El varón representa a Cristo y la mujer representa a la iglesia. Por eso es que Dios le pide a la mujer que se sujete al varón. ¿Se entiende? Por lo que representa, por lo que tipifica. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Ese es el 23, ¿no? ¿Sí? Bárbaro. Bueno, entonces, cada uno, tanto el varón, cristiano, por supuesto, acá no está hablando de personas inconversas, ¿sí? Una mujer inconversa, una mujer impía, una mujer que no aceptó a Jesús como su Salvador, de ninguna manera es figura de la iglesia, ¿sí? Solamente una redimida, una mujer que nació de nuevo, una mujer que experimentó el nuevo nacimiento, una mujer que recibió a Cristo, una mujer que es hija de Dios y parte de la familia de Dios, ¿sí? Entonces, cada uno, tanto el varón cristiano como la mujer cristiana,
como decía antes, deben ocupar el lugar que Dios en su sabiduría y en su amor divino les otorgó. No es una carga pesada decir, soy mujer y tengo que sujetarme a mi marido. No, no es para eso. Tengo que amar a esta. No, no es así, ¿se entiende? Entonces, como dije, debemos ocupar ese lugar que Dios estableció, porque Dios es Dios y sabe y conoce el por qué y el para qué de todas las cosas. Todo lo que Dios nos pide es porque nos ama. Todo lo que Dios nos pide es porque nos ama y nos quiere ver bien, que vivamos felices, ¿sí? ¿Cuántos conocen por ahí a un hermano o una hermana que tomó cristiano, que tomó una mala decisión en su vida y se casó con un inconverso o con una inconversa, ¿sí? Y hasta ahora, porque no se convirtió esa persona, es una carga. No tienen los mismos pensamientos, no tienen los mismos anhelos, no tienen los mismos deseos. Y delante de Dios, esa mujer o ese varón está muerto. Está muerto espiritualmente, muerto en sus delitos y pecados. Porque Dios es Dios de vivos, es Dios de los redimidos, es Dios y es Padre también de sus hijos, ¿sí? Entonces, la palabra nos enseña a tomar buenas decisiones, aunque nos parezcan que no, pero todo lo que Dios quiere para nosotros es bueno, ¿sí? Entonces, cada uno, repito, debemos tomar ese lugar que Dios en su sabiduría y en su amor nos otorgó para cumplir ese propósito y ese diseño, ¿sí? Ponemos otra vez la imagen que teníamos de la familia, el diseño de Dios, y lo vemos en la Escritura. Dice, quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, el varón es la cabeza de la mujer y Dios es la cabeza de Cristo. Este es el orden establecido por Dios para que el hombre, primero para cumplir su propósito. Escuche bien, este es el orden establecido por Dios para cumplir primeramente sus propósitos conforme a su diseño, pero también es el orden de Dios para que usted viva una vida en abundancia, una vida de gozo, una vida plena, ¿sí? No hay nada mejor que unirse en matrimonio con una mujer o con un hombre cristiano, evangélico, hijo de Dios, redimido, que está sentado en los lugares celestiales con Cristo. No hay nada mejor que eso. Y Dios envía su bendición allí. Dios bendice el matrimonio. Como dije, la Biblia no nos habla del noviazgo. Eso no significa que no debe haber noviazgo. Pero digo, va directamente al esposo y a la esposa por los propósitos que él tiene, los planes. Él ve una familia casada, ¿sí? Unida en matrimonio, no en fornicación. No. Entonces, cuando están unidas en matrimonio, ya es esposa y esposo, ¿sí? Y la relación sexual que se tiene ya se le llama de otra manera. Es adulterio, ¿sí? Entonces, ese es el orden de Dios y esa es la manera de Dios. Y ahí hay bendición. Vos podés pensar lo que vos quieras, ¿sí? Vos podés no estar de acuerdo con Dios, está bien. Dios te da el libre albedrío, Dios no te va a obligar, ¿sí? Si usted no quiere venir mañana a las 7 de la mañana, no venga. ¿Usted se lo pierde? Dios no obliga, ¿sí? Pero si obedecemos, ¿qué va a pasar? ¿Sabe lo que va a ser un día que usted se levante a las 7 de la mañana y venga acá a la presencia de Dios y tenga comunión con el Dios vivo y verdadero, que el Espíritu Santo se va a estar moviendo acá en medio nuestro? ¿Sabe cómo va a pasar ese día? Y no solamente acá, en nuestra casa también, en nuestro andar diario, en nuestra relación con Dios, porque nosotros no tenemos religión, tenemos relación con Dios, que está vivo. Amén. Entonces, hay bendición en la obediencia. Hay bendición, ¿sí? A la manera de Dios. No debemos que razonar. El que razona mucho dice cree poco. El que razona mucho ya cree poco. Interfieren los razonamientos humanos. Bueno, entonces, los dos, tanto el varón como la mujer, debemos ocupar nuestro lugar con gozo, con entendimiento,
y con fe de que estamos cumpliendo el diseño de Dios y que vamos a ser bendecidos. Amén. Entonces, también pensar que si lo diseñó Dios, si Dios fue el que diseñó la unión entre un hombre y una mujer, porque fíjese que en Génesis, gracias a Dios, Adán tomó una muy buena decisión, porque cuando Dios dijo que no había ayuda, que no había encontrado ayuda idónea para él, bueno, ahí hizo a la mujer, pero mientras tanto Adán empezó a mirar a toda la creación, empezó a mirar la vaca y dijo, después empezó a mirar, no sé, una jirafa, ¿no? Y dice que entre todos los animales no se halló ayuda idónea para él. Imagínense si nuestra esposa hoy día sería una vaca o una jirafa. ¿Se entiende? No se halló ayuda idónea para él, ¿sí? Entonces, la mujer es la voluntad de Dios, es lo que Dios estableció para nuestro bien, y el varón es la voluntad de Dios para la mujer. Ese es el diseño de Dios, ¿sí? Entonces, si Dios lo diseñó, es porque es bueno, ¿sí? Y va a ser de bendición para nuestras vidas. Entonces debemos tomarlo, como dije, con una actitud correcta, con gozo, con entendimiento, con fe, de que todo lo que Dios hace es lo mejor de lo mejor por ahí, ¿sí? Ahora, el hombre, el ser humano, tiene su idea en su cabeza, aparte de la Biblia. Por eso nosotros procuramos con toda nuestra fuerza estudiar la Biblia. No lo que yo creo, a mí me parece, o me dijeron, o dice en YouTube o en TikTok. No, lo que dice la Biblia. Porque esa es nuestra base, la palabra de Dios. Es cierto que hay diferentes interpretaciones de la Biblia. Bueno, estamos buscando la correcta, ¿sí? Estamos buscando con sinceridad. Señor, queremos conocer la verdad, muéstranos la verdad. Revélanos tu palabra, y buscamos, ¿sí? Entonces, la Biblia es nuestro libro de texto, nuestra base. Pero el ser humano tiene su idea acá en su cabeza, que no está en la Biblia y no está en la mente de Dios, ¿sí? Y piensa en su locura, en su ignorancia, el ser humano, que su idea es mejor que la de Dios. El hombre piensa que su idea es mejor que la de Dios. Entonces, ¿qué hace? Bueno, entonces un hombre consigue a otro hombre para su pareja, para relacionarse. Después una mujer elige a otra mujer para relacionarse, porque a él le parece que está bien así, que Dios está equivocado, ¿sí? Dios no sabe lo que me pasa a mí, lo que yo siento, ¿sí? Entonces son cosas que están en la mente humana, y el hombre piensa que lo que él piensa, valga la redundancia, es mejor. ¿Sí? Entonces por eso nos basamos, por eso estudiamos hoy, por eso pedimos que presten atención, porque estamos estudiando la voluntad de Dios, que no la vamos a escuchar mucho por ahí, ¿sí? Por eso venimos a este campamento, ¿sí? Por eso invertimos, como dije, tiempo, dinero, oraciones, fe, esperanza, amor, para que todos pudieran estar presentes y escuchar lo que Dios quiere hablarnos. Amén. Ese es nuestro deseo sincero. Y el hombre tiene muchas ideas. El hombre también se le ocurrió que lo mejor es autopercibirse un caballo o un delfín, ¿sí? Es mejor. Dios dice que es hombre. Dice, no, para mí soy un caballo. ¿Sí? Al hombre le parece que es mejor así. ¿Se entiende? Entonces, por eso estudiamos la palabra. Y yo estoy tratando de transmitir lo que Dios me ha mostrado, ¿sí? Su diseño que es la familia. Y para que haya familia tiene que haber una unión matrimonial entre un hombre y una mujer. No hay forma de fructificarse, ¿sí? O de fructificar o de multiplicarse. No hay otra forma, ¿sí? Entonces, cuando Dios creó al hombre, dijo, esto es bueno en gran manera. Y le buscó una ayuda idónea, una mujer. No le trajo una nena. No iba a ser compatible una nena.
No, una mujer crecida, madura, para que sea realmente una ayuda, si no iba a ser una carga. Tenía Adán que agarrar a Eva, alzarla y tenerla así a Eva. No, le trajo una mujer con la cual se podía cumplir sus propósitos, ¿sí? Para alcanzar ese diseño, ¿sí? Para que pudieran tener familia, ¿sí? Una familia. Porque para que haya reproducción, tengo que explicar tanto, tiene que haber un hombre y tiene que haber una mujer. ¿Sí? Bueno, Génesis 2:18, vamos a leer. Vamos terminando, ¿eh? Vamos terminando. Pero esta parte es como el golpe del martillo en el clavo, bien a fondo. ¿Sí? Génesis capítulo 2, verso 18 al 24. Ahora cuando terminemos esta parte van a entender hacia dónde estuve apuntando todo este tiempo. ¿Sí? Bueno, Génesis capítulo 2, versos 18 al 24. El 18 dice, dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Y Jehová formó, acá está lo que les decía, formó pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos y las trajo a Adán para que viese cómo las había de llamar. Y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Y puso Adán nombre a toda bestia, ave de los cielos, a todo ganado del campo, mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. Por eso decía, gracias a Dios, que entre todos esos animales Dios no halló una ayuda idónea para el hombre, ¿no? Hizo una mujer. Qué lindas son las mujeres, ¿o no? Dios las diseñó y las hizo realmente hermosas. Entonces, Dios estuvo desarrollando ese plan. Verso 21. Acá vemos el desarrollo de ese plan. No había ayuda idónea. Entonces, ¿qué hizo Dios? Jehová Dios hizo caer en sueño profundo sobre Adán. Y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. ¡Wow! Solo Dios podía hacer eso. Sacar de adentro del hombre una parte del hombre, ¿sí? Una costilla, que es la que está más cerca del corazón, ¿sí? Sacó una costilla y de esa costilla, dice otra versión, a ver cuál dice acá. Acá dice, hizo una mujer, pero hay otra versión que dice, edificó una mujer, porque ahí ya habla de un propósito espiritual, ¿sí? Pero Dios hizo una mujer, edificó una mujer para el hombre, alguien que realmente pudiese ser una ayuda idónea. Bueno, sigue desarrollándose entonces el propósito de Dios. Verso 23. Dijo entonces Adán, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne, porque salió de él. Y esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Por tanto, dejará el hombre a su madre y a su padre, la primera familia, y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Serán uno, los dos serán uno, ya no serán dos, dice, sino uno, una sola carne, porque la mujer salió del varón. Por eso, el hijo de Dios o la hija de Dios, ya desde su adolescencia o desde su juventud, ¿sí? Si es una ferviente o un ferviente creyente, debe orar y pedir al Señor, porque es Dios el que nos da aquella ayuda idónea o aquel varón también que va a ser conforme a la voluntad de Dios para nuestra vida, pero debemos pedir, debemos buscar, ¿sí? Cuando hacemos la ceremonia de unión matrimonial, solemos decir los pastores, a este estado santo, porque el matrimonio es un estado santo, ¿sí? El juez no te puede unir en matrimonio delante de Dios. Hace una unión, ¿cómo se llama? Bueno, terrenal, podemos decir, legal, ¿sí? Pero Dios une a esos dos seres, ¿se entiende? No lo puede hacer un juez.
¿Sí? Por eso aquellos creyentes que solamente dieron el paso de unirse al matrimonio delante de un juez, necesitan unirse delante de Dios, porque es Dios quien, el juez no puede perdonar el pecado de la fornicación, por ejemplo. Repito, el juez no puede perdonar el pecado de la fornicación. Los hijos de Dios que se unen delante de un juez y siguen manteniendo relaciones, siguen fornicando, porque es Dios quien trata con el pecado. Entonces, debemos venir ante Dios y ser unidos. De dos, Dios hace uno. Entonces ya no hay fornicación, ya no hay pecado, porque está permitida la relación sexual entre un hombre y una mujer dentro de los parámetros de Dios, dentro de lo que Dios dice. Amén. Entonces, vemos los propósitos de Dios. Y como dije, cuando la mujer fue creada, porque tenía que haber una mujer para que haya reproducción, ¿se entiende? Entonces, cuando la mujer fue creada, primero fue creado el hombre, después la mujer. Entonces, cuando la mujer fue creada, el diseño de Dios podemos decir que avanzó ya en su desarrollo, ¿sí? Fue entonces, y vamos a prestar atención a esto, con esto vamos a concluir, fue entonces el momento en que un personaje intervino, se puso en el medio, porque estaba en contra de los propósitos de Dios, para que Dios no pueda desarrollar, ¿sí?, ese plan y cumplir sus propósitos conforme a ese diseño. ¿Quién fue? Satanás, el enemigo, el diablo o el adversario también, como se le llama, ¿sí? En hebreo, por ejemplo, significa el adversario, el diablo. Entonces allí entró en escena el diablo, ¿sí? Y él quiso intentar frustrar el propósito de Dios, los planes de Dios. Y a quien el diablo atacó y la estrategia que usó, escuche bien, a quien el diablo atacó, porque no atacó al hombre, atacó a la mujer, ¿sí? Entonces, a quien el diablo atacó y la estrategia que Satanás usó nos trae mucha enseñanza. Y con eso quiero terminar. Él atacó a la ayuda idónea del varón, aquella que es parte de los propósitos de Dios para lograr su diseño. ¿Qué le parece? Con su astucia, porque es astucia, lo que usa Satanás no es sabiduría. Satanás no es sabio, si no, no haría todo lo que hace. Él usó astucia, fue astuto para con la mujer. ¿Y qué hizo con la mujer? Escuche, la influenció. ¿La influenció para qué? Para que ella se corrompiera, ¿sí? Eva se corrompió con la decisión que tomó. Se corrompió pecando, ¿sí? Porque era inocente, no había entrado el pecado. Pero ella le dio lugar al pecado. Fue la mujer la que le dio lugar al pecado. Y se corrompió como madre de todos los vivientes. Eso significa Eva. Significa madre de todos los vivientes. Y fue corrompida su naturaleza. O sea, los hijos que iba a tener Eva, ¿cómo iban a salir? ¿Santos o pecadores? Pecadores. Y ahí estamos todos nosotros, pecadores de nacimiento. Por la mala decisión que tomó Eva, ¿sí? Pero no estamos diciendo esto para echarle la culpa a la mujer. No, estamos tratando de ver el propósito de Dios y la mano del diablo, ¿no?, en contra de los propósitos de Dios. Entonces, vamos a mirar cuál fue el pecado, ¿sí? 2 porciones de escritura vamos a leer, vamos a explicar un poquito y vamos a terminar, ¿sí? ¿Cuál fue el pecado? Esto es muy interesante. Génesis capítulo 3, versos 1 al 6. Génesis capítulo 3, versos 1 al 6. Lástima que no todos están atentos, no todos están captando. Una lástima realmente, pero eso ocurre en las mejores iglesias y en los mejores campamentos. Entonces, Génesis capítulo 3, verso 1 al 6. Vamos a ver la manera, la estrategia que usó Satanás. Ya vimos que atacó a la mujer y no atacó al hombre, ¿sí? Atacó a la mujer.
Bueno, hoy hablamos acerca de lo que representa a la mujer y de lo que representa al varón, ¿sí? Hay toda una enseñanza acá que hoy no vamos a ver, vamos a continuar el domingo, ¿sí? Pero ya se van dando cuenta, lo que hizo Satanás fue atacar a la mujer y usó una estrategia. Vamos a ver cuál es la estrategia, porque tiene también un significado espiritual y trae una enseñanza para nosotros. Dice, capítulo 3, verso 1 de Génesis, pero la serpiente era sabia. No dice sabia, ¿no? Dice que era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, no al hombre, no a Adán, no a la cabeza. Adán era la cabeza de la raza humana. Como hombre, él representaba ¿a quién? A Cristo. Entonces, él era la cabeza. No se animó a ir junto a Adán. ¿Qué le iba a decir a Adán? Vete de mí, Satanás. ¿Sí? Fue a la mujer. ¿Sí? Fue a seducir a la mujer. Y, como dije, terminó corrompiendo a la mujer. ¿Sí? Y le dijo, puso duda, sembró duda en el corazón de la mujer. Y dice, con que Dios os ha dicho no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente, inocentemente, ¿no? Porque ahí todavía eran inocentes, ¿sí? Con toda inocencia la mujer le contestó y le dijo, no, del fruto del árbol, de los árboles del huerto podemos comer, ¿sí? Pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él ni le tocaréis, dice, para que no muráis. Pero Dios no le dijo que no lo toque, eso le agregó la mujer, ¿sí? Entonces, dice, la serpiente le dijo a la mujer, no moriréis, no van a morir, tonta, no van a morir, ¿sí? Y introdujo una mentira. Primero sembró duda, ahora introdujo una mentira. Porque sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos, dice, y seréis como Dios. Es una media mentira, porque fueron abiertos sus ojos en el sentido de que pasaron de ser inocentes a ser conscientes, ¿sí? Pero fue una media verdad, ¿sí? O una verdad mezclada con mentira, ¿sí? Porque después le dijo, seréis como Dios. Seréis como Dios. Puso en la mujer, sembró en la mujer esa mentira de que la mujer podía ser como el Dios omnipotente, el Dios creador, el Elohim, ¿sí? Entonces le mintió y dice, sabiendo el bien y el mal. Y vio, acá vienen los 3 pasos de la caída, ¿sí? Que todos nosotros solemos experimentar también. Que David experimentó, por ejemplo, el rey David, aquel que tenía un corazón conforme al corazón de Dios. Él tuvo estos 3 pasos de caída, ¿sí? De descenso. Dice, y vio la mujer, primer paso, vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable, codició. Lo vio primero y después lo codició para alcanzar la sabiduría y tomó de su fruto. Tercer paso, vio, codició y tomó. ¿Qué hizo el rey David? Primero no hizo lo que tenía que hacer, que era ir al frente de batalla y entrar en la guerra con todo su ejército. No, se quedó en casa él, paseando por ahí, por las terrazas. Y se paseó por las terrazas y vio una chica jovencita que se estaba bañando, desnuda, ¿sí? ¿Y qué hizo? La codició. Primero la vio, después la codició y después la mandó a tomar por la fuerza. No dice así la escritura, pero da a entender que fue por la fuerza. Claro, él era el rey. ¿Quién le iba a decir que no? ¿Sí? Y la tomó por la fuerza. Vio, codició y tomó. Y ni hablar después de todo lo que hizo con su marido, ¿no? Usted ya sabe. Entonces son los 3 pasos de la caída. Vio, codició y tomó. Entonces Satanás corrompió a la mujer, la corrompió. La mujer se corrompió por causa del pecado, ¿sí? Entonces, el pecado, vamos a hablar espiritualmente ahora, para terminar, el pecado que corrompió a Eva, como dije, la madre de todos los vivientes, todos los seres humanos, fue
La falta de sujeción al hombre, a la cabeza. Poneme la imagen, por favor, de la familia, del orden de Dios para la familia. El pecado entonces que corrompió a Eva fue la falta de sujeción al hombre, a la cabeza, según el diseño de Dios. Ella no fue a consultar con Adán, ella decidió nomás, por su cuenta, ¿sí? Y no es que estoy inventando esto y no es que soy machista, no, es lo que dice la Biblia. Ahora vamos a leer una porción en el Nuevo Testamento donde el apóstol de la iglesia habla de esto y corrobora lo que estoy diciendo, ¿sí? Entonces dice, vemos en esto que leímos que el pecado de Eva entonces fue la falta de sujeción al varón, a la cabeza de la familia, el cual según el diseño de Dios es la cabeza de la familia, ¿sí? Ella no consultó con su marido, fue y tomó la decisión. ¿Y qué pasó después? ¿Qué pasó después? Porque Eva pecó y se corrompió, ¿sí? ¿Y qué hizo Adán cuando se enteró? ¿Qué hizo Adán cuando se enteró? Que su esposa, su ayuda idónea, su amada, se corrompió y pecó. ¿Qué les había dicho Dios que iba a ocurrir si ellos pecaban, si ellos tomaban de ese fruto? ¿Cuál era la consecuencia? ¿Cuál era la consecuencia del pecado? La muerte. Ciertamente morirás, dice. Entonces, ¿qué es lo primero? Póngase en el lugar de Adán. ¿Qué es lo primero que pensó él que le iba a pasar a Eva? Se iba a morir, ¿sí? Y él la amaba. La amaba. Él amaba a su mujer. Él amaba a su esposa, ¿sí? Entonces, ¿qué hizo Adán? Yo también voy a comer. Yo también voy a comer. Y él comió el fruto sabiendo lo que estaba haciendo. Él sabía lo que estaba haciendo. Adán tomó la decisión de agarrar el fruto y comerlo para tener la misma suerte, vamos a decir, suerte, ¿no? Que Eva, que su amada. Tanto la amaba que llegó a comer de ese fruto para no separarse nunca más de ella, ¿sí? Y esto es tipo, sombra y figura de lo que el Señor Jesucristo, escuche bien, hizo en la cruz del Calvario. Él no tenía pecado, Él no hizo pecado, pero Él tomó el fruto del pecado en sí, cargó sobre sí todo nuestro pecado, toda nuestra maldad. Él tomó del fruto sabiendo, ¿sí? Con entendimiento. ¿Por qué? Por amor a nosotros, por amor a usted, por amor a la iglesia, para que la iglesia no se separe nunca más de Él por la eternidad. Amén. Entonces concluimos con la segunda carta a los Corintios, capítulo 11, versos 1 al 3, donde el apóstol Pablo le habla a la iglesia, nos habla a nosotros y nos dice lo siguiente, mencionando lo que ocurrió en el Edén, lo que ocurrió en el huerto del Edén. Dice el apóstol Pablo, repito, el apóstol para la iglesia, aquel que tiene la tarea de edificarnos como novia de Cristo para que podamos ser la esposa del Cordero. Dice 2 Corintios capítulo 11, versos 1 en adelante, ojalá me toleraseis un poco de locura. Sí, dice, toleradme, dice. Decían que él estaba loco, ¿sí? Porque hablaba de una preparación para ser la esposa de Cristo. Este está loco, decía, ¿sí? Entonces dice, bueno, si estoy loco, toleren mi locura, porque le estaba diciendo la verdad, ¿sí? Entonces dice, porque os celo con un celo de Dios. Este no es un celo carnal, diabólico, no, este es un celo santo, ¿sí? Os celo con celo de Dios. ¿Por qué? Dice, porque yo los he desposado o comprometido con un solo esposo para presentaros como una virgen pura a Cristo. Y concluimos con este verso. Fíjese, dice, pero tengo temor, dice, ¿qué cosa? De que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos, iglesia del Señor, sean de alguna manera extraviados, como fue extraviada Eva, como se extravió Eva. Entonces
Dice, temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva. ¿Cuál fue la astucia que usó la serpiente? La serpiente hizo independizarse a la mujer del varón, ¿sí? ¿A quién representa el varón? A Cristo. ¿A quién representa la mujer? A la iglesia. Entonces el apóstol estaba diciendo que él temía que la iglesia se independice del Señor como cabeza. ¿Se entiende? Y no se sujete a Él. Y quiera tomar decisiones por su cuenta. ¿Sí? Conforme a algo que no está escrito en su palabra. ¿Se entiende? La importancia entonces de conocer la sana doctrina, de conocer la verdad, porque como la serpiente engañó a Eva, así nosotros como iglesia podemos ser engañados. Amén. Que Dios bendiga su palabra. Amén.